buenas noches y bienvenidos sean todos ustedes, amigos televidentes, a disfrutar su entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a hablar de diplomacia, de relaciones bilaterales y multilaterales entre todos los países de Centroamérica. Vamos a hablar, por supuesto, sobre probables fricciones entre El Salvador y Honduras a consecuencia de la Isla Conejo, aprobación de Fomilenio 2, proyecciones y visión de el SICA. Para conversar sobre este tema, con mucho gusto le damos la bienvenida al ingeniero Hugo Martínez, ex canciller de la República y secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Ingeniero, muy buenas noches. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. Siempre es un gusto compartir contigo, Sergio, y con los amigos y amigas que nos sintonizan. El gusto es nuestro que nos haga parte de su agenda. Más adelante, llamada telefónica, vamos a estar conversando también con el licenciado Jaime Miranda, canciller de la República, en torno a este tema. Saludamos rápidamente a Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. Ya no estamos en los tiempos en que los conflictos territoriales o de límites se resuelven por la vía de las armas. Honduras busca proyección del mar territorial que tiene en el Golfo de Fonseca, dijo el presidente, y respetando la declaración de San Salvador, que estableció que esa área es de paz y armonía. Y la presencia militar en una isla que no es posesión de Honduras y que tampoco está en litigio, pone en entredicho la vocación del gobierno de Honduras de hacer de esa zona una zona de paz. Lo que sí les puedo garantizar es que nosotros no estamos pensando en soluciones de fuerza. El mandatario nombró una comisión para el estudio del caso y ya se dio algunas líneas a seguir. Entre las acciones que recomiendan es que agotemos la vía diplomática. Entre las acciones que recomiendan es que haya una reunión de cancilleres, de ministros de defensa, para discutir la situación y para solicitarle al gobierno de Honduras que retire la tropa y que abandone la idea de construir un helipuerto. Para Teleprensa Canal 33, Salvador Martínez. Ok, esta nota nos sirve rápidamente para iniciar en este tema y obviamente tenerlo como contexto. Ya lo había adelantado. Esta noche vamos a conversar con el licenciado Jaime Miranda, canciller de la República, quien lo tenemos ya en una llamada telefónica. Muy buenas noches, canciller, un gusto tenerlo acá en 8 en punto. Buenas noches, para mí es un gusto estar con ustedes y con muchísimo gusto estamos prestos a cualquier pregunta relacionada a este tema. Gracias, canciller, por su tiempo. Sabemos que está en una reunión y está destinando minutos importantes para la teleaudiencia de 8 en punto. Conocer un poquito sobre el tema de la Isla Conejo. Veíamos nosotros una nota donde el presidente de la República le apuesta a agotar la vía diplomática en una reunión de cancilleres y por supuesto también donde estarán los ministros de defensa de ambos países en una reunión bilateralmente hablando. ¿Qué se tiene hasta este momento? ¿Ya se tiene fecha para la reunión? Sí, es correcto. En efecto, como dijo el presidente Funes, nuestra vía va a ser hoy y siempre una vía diplomática, una vía de paz y de progreso y por supuesto de desarrollo de la zona. En efecto, este día, después de este lamentable incidente en el cual se privó de libertad a 5 periodistas salvadoreños en territorio salvadoreño, en la Isla Conejo, por parte de militares hondureños, este día mismo estuvimos en comunicación con Cancillería hondureña, primero con el viceministro Ochoa y posteriormente estuvimos también con la ministra de Relaciones Exteriores, Mireya de Corrales, con que estuvimos planteando la necesidad de agotar, de seguir, de trabajar la vía diplomática, primero como cancilleres, así que estamos próximos, en la próxima semana esperamos tener una reunión entre cancilleres para ir trabajando este tema tal como se debe de hacer entre hermanos y en función de elementos y de nuevos conceptos importantes que debe ser cómo unirnos y trabajar en función de la integración de Centroamérica. Realmente lo que sucedió ahora es preocupante, no solo por privar la libertad, sino también por lo que es la obstrucción al libre ejercicio de la profesión periodística, lo cual no es del agrado del gobierno salvadoreño y se lo hicimos saber
a la Cancillería hondureña. Nosotros, en el momento en que sucedió esto, por supuesto, nos comenzamos a trabajar en contactar a nuestro consulado y a nuestra embajada en Honduras para que pudiera darle la debida atención después de haber hablado con Cancillería hondureña, donde ellos se comprometieron a dejarlos inmediatamente liberados a los periodistas. Así que movilizamos a nuestro cónsul en Choluteca y a nuestro cónsul en Tegucigalpa para que pudieran ser atendidos tal como lo dicen las reglas diplomáticas y consulares sobre la base del derecho internacional. Sobre esto, digo, nosotros, tal como dice el presidente Funes, seguiremos trabajando desde la vía diplomática, la cual tiene muchos caminos importantes y hemos abarcado algunos cuantos, pero seguiremos trabajando en el diálogo, en la negociación sobre cómo debe de abordarse este tema, que al final lo más importante sobre esto es la misma resolución en San Salvador, donde los presidentes Funes, el presidente Lobo y por supuesto el presidente Ortega establecieron de que la zona debe ser una zona de desarrollo y paz. Ok, canciller Miranda, bueno, usted ya se refería al hecho de los periodistas detenidos en la isla Conejo por tropa hondureña. La primera pregunta es si ya están en territorio salvadoreño y si ya se tiene una fecha para abordar con su homólogo hondureño este tema, como el presidente Funes así lo estimó. En efecto, alrededor de las 6 de la tarde los periodistas estaban ya en la frontera de Amatillo y ya están libres. Espero que pronto podamos tenerlos aquí en la ciudad de San Salvador. La fecha para la reunión es para la próxima semana. Yo espero informarles lo más pronto posible cuando tengamos el día exacto de la reunión. Quiero reiterarles que estas reuniones son constantes, son permanentes. Quiero asegurarles además, porque yo creo que ha habido una mala percepción, nosotros seguimos trabajando, hemos trabajado todos estos días en la vía diplomática, seguimos trabajando en la forma de cómo dialogar, cómo de abordar el tema. No hemos cesado en seguir, en buscar estas alternativas, en buscar la forma de cómo solucionamos este problema. Como no, canciller, me llamó la atención las palabras que el presidente Lobo de Honduras en su momento esbozó en torno a este tópico, al referirse que le extrañaba la actitud del presidente salvadoreño por cuanto se sabía que la isla Conejo era territorio hondureño. Bajo la resolución de La Haya en 1992 en Los Bolsones, la isla Conejo, si me equivoco me corrige, pero la he leído y no estaba contemplado dentro de esta resolución. Es correcto, fíjese que, bueno, con mucho respeto al presidente Lobo, lo que pasa es que la resolución de La Haya no dirimió sobre el problema sobre la isla Conejo, pero es porque no dirimió porque es una isla que pertenece a El Salvador. Nosotros tenemos documentos históricos y nos aseguran que esa isla ha pertenecido a El Salvador siempre. Entonces, el argumento de la resolución de La Haya no es válido sobre la base de que no resolvió en absoluto y jamás dirimió sobre la isla Conejo. Nosotros, sobre esto, usted sabe que son informaciones delicadas que yo no puedo plantearlas a nivel de información pública en general, pero tenemos seguridad, tenemos nuestros expertos que han trabajado sobre este tema y en su momento en que se dirima sobre esto, por supuesto los sacaremos para poder argumentar por qué nosotros seguimos planteando esta isla, la isla Conejo, es una isla de El Salvador y que ha sido ocupada por Honduras de forma ilegal. Okay. Bueno, canciller, debo de agradecerle una vez más por el tiempo que usted nos ha dedicado a esta entrevista 8 en punto. También hacerle la atenta invitación para que nos acompañe
para poder conversar sobre temas importantes como Fomilenio y una probable reforma migratoria. De hecho, quiero comentarle que nos acompaña esta noche el ex canciller de la República y hoy por hoy el secretario del Sistema de Integración Centroamericana, el ingeniero Hugo Martínez, que tendrá que hacer lo correspondiente desde el SICA para obviamente tener aproximaciones con ambos países en este tema. No, estoy a la orden, por favor cuente con Cancillería, con el ministro, con mi persona para cualquier entrevista en que usted quiera abordar estos temas que usted me está planteando, y aprovecho también para saludar al secretario general, mi gran amigo, el ingeniero Hugo Martínez, que por supuesto que estamos muy contentos de que El Salvador tenga un secretario general de la calidad del ingeniero Martínez. Así que un abrazo para ustedes dos y con muchísimo gusto estaremos atentos a cualquier otra solicitud de entrevista con muchísimo gusto. Hoy. Sí. Muchísimas gracias, canciller. Buenas noches. Señor secretario, bueno, ya teníamos de contexto este tema, ya lo que se pudo haber vertido sobre este tópico lo hizo la persona correspondiente, pero quiero entrar a una tarea titánica porque muchas personas hablan, mire, lo que es en América, Insulza, el primer ciudadano en Centroamérica es el secretario Hugo Martínez. En algún momento, bajo el tema de la integración que tanto ha costado en Centroamérica, pero que todavía no es lo que muchos aspiramos que sea, se podrá hacer lo correspondiente en su momento si obviamente así es requerida la institución en la cual hoy por hoy usted dirige. Claro que sí, nosotros estamos completamente a la orden, a la disposición de los señores presidentes y cancilleres de los diferentes países que conforman el sistema de la integración centroamericana, pero considero que estamos hablando de países hermanos, de pueblos hermanos que van a hacer siempre todos los esfuerzos necesarios para superar cualquier discrepancia que se presente, y si en algún momento el sistema de la integración centroamericana y el secretario general pueden contribuir en ese proceso, lo vamos a hacer con gusto. Precisamente hace 2 días teníamos una reunión de trabajo con representantes de los diferentes países, Honduras, Nicaragua, El Salvador y con la Unión Europea para empujar ese mandato de los presidentes para convertir el Golfo de Fonseca en una zona de paz, seguridad y desarrollo. Así que estamos a la orden siempre para ayudar a acercar posiciones, a salir adelante en estos discrepancias que se puedan dar entre los países. Ahora, en este contexto, secretario, muchas personas hablan de un evento que lastimosamente lo recoge la historia entre ambos países centroamericanos, como en el 69, la mal llamada aquella guerra del fútbol que de pronto pudo haber iniciado por situaciones como estas. El 15 de septiembre Honduras izó la bandera en la isla Conejo, estaba el ente castrense, el cual en la nota el presidente de la República ya se refirió. ¿Esto es normal, ex canciller? ¿Es normal, señor secretario? ¿O es decir, la diplomacia en algún momento puede terminar esto de tajo y no tiene absolutamente nada los salvadoreños que preocuparse con relación a este tema? Yo creo que todos los funcionarios, miembros de gobiernos, etcétera, pero también medios de comunicación, debemos de apostarle a la distensión en Centroamérica, debemos de apostarle a la resolución de cualquier discrepancia por la vía del diálogo y por la vía diplomática. Centroamérica ya tuvo suficientes conflictos en el pasado y ahora en Centroamérica es la hora de entrar al desarrollo. Y tenemos grandes oportunidades, tenemos grandes potencialidades. El mercado intrarregional ha crecido, se ha duplicado de 2005 a la fecha. Ahora estamos hablando de unos 7.500 millones de dólares en circulación comercial entre los países de Centroamérica, y eso pues nos plantea una gran oportunidad, sabiendo que internacionalmente tenemos muchas más posibilidades juntos como región que trabajando en solitario cada uno de los países. A tener y hablar una voz única. Hacemos nuestra primera pausa acá en 8 en punto. Al regresar vamos a hablar, por supuesto, de las proyecciones del trabajo que está realizando el secretario dentro de este organismo internacional. Pero por supuesto, es imposible que él esté esta noche acá y que nosotros no podamos hablar también de las proyecciones
de Fomilenio 2 y por supuesto una probable reforma migratoria que estaría muy lejos o muy cercana, depende cómo se vaya midiendo la aritmética legislativa en aquel país del norte. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, sabíamos que iba a estar muy pendiente de la entrevista 8 en punto. Secretario, bueno, hay que ser honrados en este tema y hablamos que el segundo compacto de la MSC, por sus siglas en inglés, se ha aprobado, es decir, dentro de la organización en la cual ya se había establecido para probablemente luego dar el paso en el Senado. Muchos aseguran, mire, es decir, hoy por hoy nosotros tenemos luz verde en este tema y nos llena de beneplácito, pero todavía nos hace falta una grada más. Decía que había que ser honestos y mal haríamos en no decirlo o ubicar dentro de la historia a Hugo Martínez, ex canciller, como la persona que en su momento también dio un aporte en la diplomacia, en el acercamiento de posturas y que ahora va a tener que hablar no solamente por El Salvador, sino que una voz única de Centroamérica con aquel país de las barras y las estrellas. ¿Qué se viene? Porque los salvadoreños quieren saber de la boca del ex canciller y ahora, señor secretario, ¿qué se puede esperar en el tema del segundo compacto Fomilenio 2? Bueno, yo creo que todos tenemos una expectativa positiva en la dirección de que finalmente sea impulsado el Fomilenio 2, puesto que se ha cumplido con una serie de pasos, una serie de indicadores, una serie de propuestas, hasta llegar al momento en que la misma directiva, digamos, del reto del milenio, ha aprobado la propuesta para que El Salvador pueda acceder a un Fomilenio 2. Por supuesto que hay procedimientos en los Estados Unidos y hay un procedimiento que, si mal no recuerdo, se llama de no objeción del Senado de los Estados Unidos y precisamente a ese procedimiento entiendo yo que se está llegando. Es decir, que ya hay una opinión favorable del Ejecutivo de los Estados Unidos, de toda la Junta Directiva del Reto del Milenio, y esto pues únicamente restaría ese paso de la no objeción para que se proceda a la implementación del Fomilenio 2. Yo creo que todos, no solo los salvadoreños, sino los centroamericanos deberíamos estar con una expectativa positiva y tratando de apoyar de que este paquete, este segundo compacto, sea concedido definitivamente a El Salvador para que se impulsen una serie de proyectos de desarrollo que, según recuerdo, serán en la franja costera oriental del país. ¿Podríamos interpretar por las palabras suyas, secretario, que podríamos estar aplicando una figura como de paso rápido, como una dispensa de trámite, y que luego que este ente colegiado, la MSC, ya dio su aprobación, prácticamente el Senado se estaría plegando a las razones que invocaron en su momento que ellos dieran el visto bueno? Bueno, lo que pasa es que si la directiva ha dado por satisfactorios todos los informes, todas las propuestas, todos los reportes que ha presentado El Salvador, pues la lógica indicaría que habría una no objeción, pero igual que en El Salvador hay una división de poderes y en ese sentido el Senado tendrá que dar su opinión, que nosotros esperamos que sea favorable, o sea, de no objeción a este último paso para la implementación del Fomilenio 2. Ok, imposible no mencionarle que en su momento, secretario, el senador Leji reiteró algunos reparos a nuestro país. Él dijo que pudo haber parado esta iniciativa, pero no lo hizo. Sin embargo, va a estar muy pendiente al cumplimiento y que se le dé seguimiento en feliz término a los indicadores de los cuales habían sido innegociables por parte del gobierno de los Estados Unidos para otorgar esta prerrogativa a nuestro país. ¿En algún momento se le podría dar seguimiento a El Salvador para llegar a un feliz término a lo que ellos hoy por hoy están solicitando? Bueno, lo que sucede es que en este tipo de cooperación se establecen una serie de estándares, una serie de criterios, de indicadores sobre el desarrollo económico, desarrollo humano, democracia, etcétera. Y en ese sentido pues se han presentado los indicadores, los avances, y evidentemente que siempre hay un sistema de monitoreo que también lo tiene, a mi buen entender, el gobierno de El Salvador, también lo tiene la misma cuenta del milenio, y se irán
como monitoreando los avances en la ejecución del Fomilenio 2 y por supuesto el impacto de Fomilenio 2 en el desarrollo, sobre todo en el área de impacto definida que, como decía, es la zona oriental y costera de nuestro país. Así que esos procedimientos de monitoreo, de evaluación, son procedimientos normales y que los tiene establecidos la Cuenta del Milenio y que también todos los ejecutivos que trabajan aquí desde El Salvador y desde el gobierno de El Salvador toman en cuenta esos indicadores para el cumplimiento de las metas y para la implementación de lo que sería el segundo compacto de Fomilenio. ¿Cuál es el análisis que hace Hugo Martínez como ex canciller cuando ve que ciertamente estamos muy cerca de alcanzar 2 sueños para los salvadoreños? Uno de ellos es Fomilenio 2, que implica una inversión muy importante para nuestro país. La zona costera ya en su primera edición se hizo en la zona norte, y además de eso la posibilidad concreta, que ya vamos a hablar de ese tema, como lo es una probable reforma migratoria. Y Hugo Martínez, como ya lo había dicho en el preámbulo, dio su aporte pero muy importante en la consecución de este fin. Pues estas dos posibilidades son el reflejo de las excelentes relaciones que hoy por hoy se tiene con los Estados Unidos de Norteamérica, relaciones que se han cultivado por años y que evidentemente traté durante mi gestión de abonar, de fortalecer esas relaciones con los Estados Unidos, no solamente porque hay unos lazos históricos, porque hay también una coincidencia en el continente, sino también porque hay una cantidad de compatriotas en los Estados Unidos que aportan a la economía de los Estados Unidos y que aportan a la economía salvadoreña. Así que creo yo que la discusión sobre la reforma migratoria tuvo sus dificultades ahora por otra serie de problemas internacionales a los que asistimos. Creo que esos problemas están siendo de alguna manera superados y yo esperaría que al avanzar en la superación de esos problemas se regrese a la discusión de otros temas que para nosotros son centrales, como el tema de la reforma migratoria integral en los Estados Unidos, que evidentemente no solo beneficiaría a una cantidad de salvadoreños que están a la espera de esa reforma, sino también de centroamericanos, centroamericanas y de personas de otras partes del mundo. Hoy por hoy estamos nosotros muy expectantes sobre una reforma migratoria. Sin embargo, se ha dado una nueva edición del Estatus de Protección Temporal, el TPS por sus siglas en inglés. Muchos ex canciller aseguran que Estados Unidos, con dispensa de trámites, si lo podríamos decir de esa forma para que las personas puedan entender, ha dado un espaldarazo con una edición más, y que en buena parte tiene que ver por el proceso democrático de una transición que en su momento realizó el gobierno anterior con el gobierno de turno, algo históricamente nunca antes visto y que por supuesto llamó la atención una vez más El Salvador del mundo entero. ¿Qué tan cierto en términos diplomáticos es cierto? Bueno, ciertamente hay, como decía, una muy buena relación con los Estados Unidos, y esta oportunidad que se da a un poco más de 200,000 salvadoreños y salvadoreñas de la extensión de su estatus de protección temporal o su permiso de trabajo en los Estados Unidos refleja esas buenas relaciones y refleja también el valor que Estados Unidos otorga no solo al aporte que la comunidad salvadoreña da en Estados Unidos, que es una comunidad muy reconocida por su laboriosidad, sino también a los avances que estamos teniendo en El Salvador en materia de consolidación democrática. Como bien lo decías, esa transición, esa alternancia en el poder de manera pacífica, sin mayores turbulencias, fue un paso más en la consolidación democrática de nuestro país, y es algo que no solamente valora Estados Unidos, sino que valoran nuestros socios en el mundo, en Europa, en Asia, en diferentes partes del mundo. Es un proceso, el proceso salvadoreño, que es muy reconocido desde cómo se logró poner fin a un conflicto armado por la vía del diálogo, la negociación, la firma de un acuerdo de paz, y luego esos pasos en consolidación democrática que hemos ido dando hasta llegar a una alternancia pacífica en la conducción del gobierno por fuerzas políticas, digamos, con una diferencia bastante marcada en cuanto a su visión de país aquí para la implementación de sus planes aquí en El Salvador. Ok.
reforma migratoria, ¿hasta cuándo los salvadoreños que residen en aquel país, ex canciller, pueden como esperar la posibilidad de que se dé esta reforma migratoria? Sabemos que el ente bicameral tiene un receso, vacaciones anualmente. ¿Hasta cuándo podríamos decir, llegado dramáticamente este término, tendríamos que esperar hasta el próximo año y seguir con las labores de lobby? Yo esperaría que en lo que resta del año se pueda resolver el tema de la reforma migratoria integral. Claro, los tiempos lo define, como bien has dicho, ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, creo que ya se había llegado a ciertas aproximaciones, incluso pues algunos acuerdos, no solo bicamerales, sino más bien bipartidistas, en el sentido pues del énfasis que uno de los partidos hacía sobre la seguridad, el reforzamiento de la seguridad en las zonas fronterizas versus reforma migratoria, y pues el otro partido que planteaba un mayor énfasis en la reforma migratoria. Así que yo considero que se ha llegado a unos niveles de aproximación bastante importantes, sin precedentes, diría yo. Quizás el precedente más inmediato, ¿no?, en cuanto a aproximaciones fue una propuesta que hicieron los representantes, los senadores Kennedy y McCain, okay, hace ya unos 10 años, pero ahora creo que se ha avanzado un poco más y yo esperaría que en lo que resta del año se dé por evacuado el tema. Ok, yo mencionaba al presidente Reagan, pero ahí se concretizó. Usted hablaba de otras aproximaciones. Exactamente. ¿Qué expectativas? Tengo un minuto, pero para darle forma, tiene la primera fase que ya se ha superado. ¿Qué expectativas tenemos? La primera fase que ya hemos aprobado como el primer peldaño de una reforma migratoria. Bueno, las expectativas creo yo que dependen mucho de estas aproximaciones que se están dando entre ambos partidos y ambas cámaras. Yo creería que hay una buena posibilidad de que se apruebe una reforma migratoria integral y creería también que los salvadoreños y salvadoreñas y centroamericanos, por ejemplo, los hondureños y nicaragüenses que también han tenido acceso a un TPS, son como poblaciones que podrían estar en el primer escalón de la regularización de su estatus migratorio de manera definitiva. Ok, secretario, hacemos una pausa comercial y regresamos, por supuesto, desarrollando este tema. Volvemos. Muchísimas gracias por su preferencia, secretario. Terminamos la idea del tema de la reforma migratoria, pero también en buena parte saber su opinión sobre la resolución del Senado, que como usted lo decía, ha sido una aprobación histórica de una probable reforma migratoria como primer peldaño, pero que surge un mosaico también de expectativas adicionales de qué es lo que ha de venir. Yo creo que el Senado mandó una señal muy clara. El Senado mandó una señal muy clara de la voluntad política que existe a ese nivel de resolver de una vez y por todas el tema migratorio en los Estados Unidos. Y creo que tiene que ver con lecturas que hacen los senadores sobre, por ejemplo, los mensajes que envió la comunidad latina en procesos previos en los Estados Unidos, donde se realizaron elecciones y también hubo ciertas señales al respecto. Entonces, creo que esa señal histórica del Senado debe ser también vista con atención por la Cámara de Representantes y buscar una salida, un acuerdo bicameral, que es lo que se impone en esta situación. Y como decía, espero yo que sea en lo que resta del año, antes de que se entre al receso de fin de año, que esto quede resuelto. Ok. De este tema me quiero desplazar hacia el sistema de integración centroamericana. Hace 2 meses y medio que cumple ese día, recuerdo yo que usted nos honró con su visita, se estaba estrenando en este tema del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cuál es el análisis? ¿Cómo encuentra esta institución y hacia dónde va? ¿Hacia dónde la quiere llevar Hugo Martínez en las expresiones que está realizando al interior de este sistema de integración centroamericana? Bueno, es una institución con muchas posibilidades. Tenemos algunos mandatos muy claros de los señores presidentes, por ejemplo, respecto a las prioridades en materia de integración. Los señores presidentes, a propuesta de El Salvador en aquella ocasión, pero con el análisis de las diferentes cancillerías, aprobaron 5 prioridades básicas para el relanzamiento de la integración: seguridad democrática en la región, integración social y lucha contra la pobreza, gestión integral de riesgo y cambio climático,
integración económica y fortalecimiento de las instituciones democráticas en la región. Entonces, ese es el rumbo que tengo trazado en cuanto a prioridades. Sin embargo, también me he planteado algunas aspiraciones que se pueden cristalizar, se pueden empujar desde la Secretaría General. En primer lugar, lo que quisiera es lograr un mayor funcionamiento sistémico de todas las instancias de la integración centroamericana. Además de la Secretaría General, tenemos una serie de secretarías temáticas y mecanismos de integración. Por ejemplo, Secretaría de Integración Turística, Secretaría de Integración Social, Secretaría de Integración Económica. Y ahora, en menos de 2 meses, hemos logrado tener una reunión de trabajo con todas esas secretarías, como una especie de taller, poniendo en cada mesa de trabajo de esas 5 áreas que se definían los presidentes, las secretarías afines. Por ejemplo, las secretarías más afines con el tema de seguridad se juntaron a definir prioridades y acciones en materia de seguridad de acuerdo al lineamiento de los presidentes. Las secretarías más afines al área social de la misma manera, y ya estamos logrando ese funcionamiento más sistémico, más de interrelación entre las diferentes secretarías y la Secretaría General del SICA. Pero también, por supuesto que, como es normal, estamos en un proceso de planeación estratégica para definir más claramente las apuestas de estos 4 años de gestión, y en ese marco estamos tomando en cuenta otra prioridad que me he planteado como secretario general, que es lograr una mayor eficacia, transparencia y eficiencia de la cooperación internacional. Tenemos muchos amigos en el mundo que están tratando de cooperar con la región centroamericana, definiendo, por supuesto, la cooperación como algo complementario a los esfuerzos que realizan nuestros gobiernos y algo complementario también a la cooperación bilateral que dan. Pero la idea es que esa cooperación, que dicho sea de paso, atraviesa un reflujo por la crisis económica internacional, pueda ser mejor canalizada regionalmente, esa cooperación llegue al terreno, a los ciudadanos y ciudadanas, y marque la diferencia, o sea, que los ciudadanos y ciudadanas vean que el proceso de integración les está sirviendo de alguna manera para mejorar sus condiciones de vida, para mejorar sus desplazamientos por la región centroamericana y para tener también un mayor intercambio comercial en la región centroamericana. Un tercer aspecto es un mayor diálogo con la sociedad civil y con los diferentes actores a nivel centroamericano. La integración no solo es responsabilidad ni está referida únicamente a los gobiernos. Las universidades, la academia, los empresarios, los sindicatos, los tanques de pensamiento pueden jugar un rol muy importante en la integración centroamericana y vamos a tener un papel más dialogante con la sociedad civil. De hecho, quiero que se hable más de la integración, no solo las cosas que van marchando bien, sino también los señalamientos que los ciudadanos y ciudadanas tengan para mejorar en nuestros sistemas de fronteras, en nuestros sistemas de comunicación, etc. Luego, 2 aspectos más en esas prioridades: darle un rol más participativo a los países observadores. Además de los 8 países miembros plenos del sistema de la integración centroamericana, tenemos una veintena de países observadores regionales como Estados Unidos, como Chile, como México, pero también extrarregionales como España, como Alemania, países asiáticos, y la idea es tener un diálogo mayor con ellos, que ya en un momento determinado estos países acrediten embajador no solo ante El Salvador, sino ante la Secretaría General del SICA, que puede ser para efectos prácticos el mismo embajador, pero con una acreditación doble para tener una mayor interlocución entre el SICA y estos países. Y por último, pues, el tema también de la relación del SICA con otros bloques de países. Ya tenemos un acuerdo de asociación con la Unión Europea, histórico por 2 razones. Primero, porque es el primer acuerdo en el mundo de región a región. Y segundo, porque no solo contempla el tema comercial, sino también el tema de diálogo político y cooperación. Entonces buscamos acuerdos con CARICOM, con el Grupo de Países del Caribe, con UNASUR, con la Comunidad Andina. Fíjate que es interesante, se tenía un acuerdo desde 2004 que estoy reactivando entre el SICA y la Comunidad Andina, y luego con Mercosur, que también nos han invitado como observadores al diálogo que tienen ellos como países del Mercosur, también con ASEAN, con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que nos parece que el mundo ahora impone esa dinámica de relaciones ya no solo de país a país, sino de bloque a bloque,
y estamos trabajando en apostarle a eso. Entonces, grosso modo, en primer lugar, sigo las 5 áreas prioritarias que nos han definido los presidentes y en segundo lugar, me planteo esas prioridades dentro de la Secretaría General para hacer avanzar la integración. Aspiracionalmente, muchos salvadoreños quisiéramos ver el sueño cumplido de la integración centroamericana. En la práctica, ¿es posible, secretario? Yo pienso que sí, es posible si tenemos 2 locomotoras que empujen esa integración. Una, la voluntad política de los gobiernos, pero 2, la participación de la sociedad civil en los diferentes estamentos en los países centroamericanos. Y tenemos que resolver con esas 2 locomotoras problemas como todavía los que se tienen en los pasos fronterizos que no son lo suficientemente fluidos y que eso puede reflejar para algunas personas si estamos más o menos integrados. El problema es que también ahí hay un asunto de seguridad, ¿no? Y los responsables de seguridad te dicen, sí, estamos de acuerdo que haya libre tránsito de personas y mercancías, pero dentro de las personas buenas van personas malas y dentro de las mercancías buenas van mercancías malas. Y creo yo que debemos romper esa falsa dicotomía, porque los controles migratorios, los controles aduanales se pueden hacer con nuevas tecnologías sin necesidad de entretener, voy a usar esa palabra, de entretener mucho a la gente en los pasos fronterizos. Invasivamente, ¿no? Exactamente, con equipo, digamos, de avanzada, que tampoco significaría grandes inversiones. Hay amigos que pueden apoyarnos con algunos de esos equipos y resolver ese problema de una vez por todas. Bueno, de hecho, el gobierno de El Salvador está implementando rayos láser en las fronteras terrestres para tener lo que usted mencionaba. Exacto. Una mayoría abrumadora recibió Hugo Martínez en la elección al frente del sistema de integración centroamericana. ¿Cómo recibe esto? Porque esto viene a legitimar grandemente no solamente el que lo hayan propuesto como gobierno de El Salvador, sino que también que lo hayan elegido. Pues yo lo recibo de 2 maneras. Primero, como una muestra de confianza de los señores presidentes y la presidenta de Costa Rica, que yo agradezco y reconozco. Y segundo, como un desafío. Es decir, ellos me depositan una gran responsabilidad. Yo estoy bastante claro de las preocupaciones de los presidentes y los cancilleres de la región porque estuve 4 años al lado de ellos, muchas veces incluso interlocutando con los señores presidentes y la señora presidenta Chinchilla sobre los temas de la integración centroamericana. Así que tengo una idea bastante precisa de las aspiraciones que ellos plantean, de las dificultades que ellos ven y voy a tratar con esa idea que tengo de avanzar lo más que pueda en el proceso de la integración centroamericana. Por supuesto, de la mano con las cancillerías y de la mano con los gobiernos. No puede haber una Secretaría General divorciada de las cancillerías y de las presidencias de los países porque son en efecto los que nutren de rumbo, los que nutren de contenido mayor a la función de la Secretaría General. Entonces lo recibí de esa manera, lo acepto como una gran responsabilidad, como un gran desafío, pero también agradezco la confianza que los señores presidentes y la señora presidenta Chinchilla han depositado en mi persona. Damos paso, secretario, amigos televidentes, a una nueva pausa comercial. Al regresar, se viene Participación Ciudadana acá en 8 en Punto. Volvemos. Rápidamente estamos de regreso y rápidamente saludo también a mi productora, Georgina García, porque a continuación nos da a conocer la participación que usted muy gentilmente nos hace llegar esta noche. Buenas noches, Georgina. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a nuestro invitado y a nuestra audiencia. Por acá, Punto de Vista dice que harán con la Isla Conejo. Sugiero un proyecto conjunto con Honduras, base militarizada para la lucha contra el narcotráfico. Emilio Monterrey, ¿qué capacidad de gestión tiene el SICA en este tema migratorio en los Estados Unidos? ¿Y qué apoyo recibe de nuestros gobiernos? Pregunta Denia. ¿Hay ya algún comunicado del SICA en torno a lo que sucede en la Isla Conejo? Pregunta Emilio Monterrey. Pregunte a su invitado en el marco del SICA qué tan unidos deberían estar los países de la región y qué impide que no sea así. Ninrod Benítez, Honduras tiene días y muchos días de estar pretendiendo tomarse el Golfo de Fonseca, o ya se los olvidó, dice. Acosta dice, porque entre más dinero dan los países, más difícil se hace viajar por frontera y más alejados estamos de la integración. Daniel, claro que no es posible esto en relación a la integración, dice él.
ya que los hondureños tienen problemas limítrofes con Guatemala y Nicaragua. Francisco Morán, al parecer, como que las autoridades hondureñas no creen en la integración centroamericana. Carlos Castellanos, El Salvador ya no debería de estar peleando algo que al final de cuentas perderá, dice. Kenia Argumedo, los hondureños pelean por tierras que ni les competen y que ni trabajan, dice. Hasta acá vamos a llegar con la participación ciudadana de esta noche. Muchísimas gracias, Georgina. Muchísimas gracias a usted por todas sus preguntas esta noche que nos traslada, y por supuesto usted que nos escucha por medio de Radio Universidad Tecnológica 970 AM, como usted puede ver a la parte inferior de sus pantallas. Secretario, sus impresiones luego de la participación ciudadana. Bueno, muchas gracias a los amigos y amigas que participaron en esta ocasión. Yo quisiera reaccionar brevemente a algunos de los comentarios. En primer lugar, decir que nosotros, en el caso de la gestión hacia los Estados Unidos, estamos como Secretaría General para apoyar, para coordinar esfuerzos en la dirección pues de seguir cabildeando, seguir insistiendo en la necesidad de una reforma migratoria integral que no solo beneficiará a los centroamericanos en este caso, sino también a los Estados Unidos, porque hay una fuerza laboral que paga impuestos, que trabaja, que aporta a la economía en rubros de los principales como construcción, como alimentos, como la parte agrícola, pero también que están incursionando en otros rubros de trabajo muy importantes en los Estados Unidos. Así que como Secretaría General siempre vamos a estar listos para acuerpar, para ayudar en esos procesos de interlocución con los Estados Unidos para un tema tan importante para la región centroamericana como es la reforma migratoria integral. De acuerdo, y los presidentes en este caso de los tres países, Nicaragua, Honduras y El Salvador, desde la declaración de Managua pasando hasta la declaración de San Salvador, han definido el Golfo de Fonseca como una zona de paz, desarrollo y seguridad, y hay un portafolio de proyectos para desarrollar ahí en el Golfo de Fonseca que incluyen un circuito ecoturístico en el Golfo de Fonseca, incluye también una zona económica especial, incluye la construcción de un astillero, de un instituto de investigaciones marinas en el Golfo de Fonseca, y esa sería la apuesta, ¿no? Convertir precisamente el Golfo de Fonseca en una zona de desarrollo, seguridad y democracia, y hay socios regionales y extrarregionales que quieren cooperar con esa apuesta al desarrollo en el Golfo de Fonseca, y creo yo que ese podría ser el camino para no solamente resolver cualquier distensión, sino también para llevar el desarrollo que tanto necesitan las comunidades ribereñas del Golfo de Fonseca, que en algunos de los casos son comunidades muy deprimidas económicamente hablando. Luego, el tema de las fronteras es algo que ya te mencionaba y que reconozco que se debe hacer más esfuerzos. Yo estoy trabajando en la idea de algunos proyectos pilotos para resolver más pasos ágiles en las fronteras y también resolver esa falsa dicotomía de que garantizar la seguridad implica que transite más despacio las personas y las mercancías por la frontera. Vamos a encontrar con el apoyo de los países, con el apoyo de la comunidad internacional, los mecanismos para que el tránsito se dé de una manera más ordenada, pero también más rápida en los pasos fronterizos, y que eso permita un mayor dinamismo entre los diferentes países y las diferentes poblaciones de Centroamérica. Hay una cosa que no he mencionado, que es una apuesta importante y que nos va a llevar también a generar esa identidad, no a generar, sino a relanzar esa identidad más colectiva, más regional como Centroamérica, que es un programa de movilidad académica y movilidad estudiantil que estoy tratando de implementar, es decir, que estudiantes de El Salvador puedan desplazarse a Guatemala, a Costa Rica o viceversa, y que podamos tener un proceso como el proceso que tuvieron los diferentes países europeos, y al cabo de ese proceso, esa generación ahora es la generación más integracionista en Europa, porque vivieron y convivieron con jóvenes de otros países, terminaron sus carreras en esos otros países. Intercambios culturales. Exactamente, intercambios culturales, y ese es un sueño que tengo, que podamos lograr intercambios académicos, intercambios culturales, equiparación plena de títulos, que los títulos que se obtengan en un país valgan completamente en otro país, y eso lo vamos a empujar mucho. Tengo un diálogo con los rectores de las universidades estatales
del Consejo Superior Universitario Centroamericano, que en mi época anterior también trabajé un tiempo en el Consejo Superior Universitario Centroamericano, y un diálogo con el rector del INCAE, por ejemplo, que es también un centro de estudios y de pensamiento muy prestigioso, no solo en Centroamérica, sino en todas las Américas. Así que vamos a enfocarnos por esa vía también para lograr una mayor integración de nuestras juventudes y una mayor movilidad de las personas en Centroamérica. Ok, bueno, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. No me resta más que agradecerle por el tiempo que ha dedicado, no solamente a nosotros, sino que a los amigos televidentes que están muy pendientes, secretario, y por supuesto que vamos a seguir muy pendientes del trabajo que pueda realizar. Muchísimas gracias. Siempre estoy a la orden, y de nuevo un saludo para los amigos y amigas que estuvieron al pendiente de esta entrevista. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Esto es miércoles 18 de septiembre del 2013. Así se encuentra nuestro país. Pase buenas noches, será hasta mañana, y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.